Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Agradecemos y bendecimos al Señor porque nos permite estar en este lugar para compartir una noche más de la palabra del Señor. Hoy, contra todo pronóstico, estamos aquí, pero el Señor es bueno, misericordioso y dentro de su infinita y maravillosa misericordia nos tiene de nuevo para poder compartir. Así es que le pedimos en esta noche que usted pueda ubicarse ahí junto con su familia, mantenga su Biblia abierta. Vamos a dar un recorrido no solamente por el libro de Juan, sino vamos a tocar algunos puntos importantes y saliendo de el Evangelio a tocar parte, algunos versos de las cartas y otros de Apocalipsis, incluyendo también alguno que otro del Antiguo y de los otros evangelios. Así es que mantenga su Biblia abierta, reúnase en familia y vamos a conectarnos en esta noche con la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Dios bueno, maravilloso, porque tú haces todas las cosas posibles. Gracias, Dios del cielo, por todas las personas que laboran para que esto sea posible. Yo bendigo, Señor, la vida de mis hermanos allá en sus hogares que diligentemente se conectan, Padre, y han esperado en esta noche para que tu palabra les ministre. Dios, ayúdanos en esta noche. Sé tú comunicándonos, Señor, lo que tú quieres que nuestro corazón reciba como semilla para que germine y que en el nombre de Jesús de Nazaret dé frutos abundantes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, queremos en esta noche ya comenzar de lleno con las enseñanzas que destilan del Evangelio de Juan y así también observar algunas de las enseñanzas que aparecen tanto en las cartas como en el libro de Apocalipsis. Así que mis amados hermanos, comenzamos. Me gustaría que nosotros analizáramos este libro a través de las enseñanzas y de las verdades que los yo soy nos presentan. Y como ya les había adelantado previamente, conectarlos con los milagros de Jesús, que de ellos también nos presentan una clara evidencia de cómo Dios estaba con nosotros en la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Así es que previamente habíamos discutido cómo cada uno de los 7 yo soy conectaba con 7 milagros importantes que Juan de manera estratégica selecciona para poder presentar en su evangelio 3 pilares que son la base y la columna vertebral de este libro. Jesucristo y su misión conciliadora con el mundo. Así es que este es un libro evangélico. Presentar a Jesucristo como Dios. Así es que este es un libro apologético. Y presentar a Jesucristo como el que es desde el principio del mundo. Así es que este es un libro teológico. Así es que esas 3 bases fundamentales son las que mueven al apóstol Juan a seleccionar de manera muy inteligente, guiado por el Espíritu Santo y de manera sumamente espiritual, sobre estos 7 yo sois y a conectarlos con estos 7 milagros. Así es que vamos directamente al libro de Juan, capítulo 6, desde el verso 30 al 50. Y ahí usted va a encontrar cómo Jesús
y vamos a tratar de hilar y de enlazar esto con con los otros evangelios para que usted pueda ubicarse en tiempo y espacio. Los evangelios registran varios sermones en torno a esta fiesta que sería, ¿verdad?, la que Jesús va a estar presentando, a este momento, previos a este momento al que Jesús está presentando en el Evangelio de Juan capítulo 6. Antes de eso se registra el Sermón del Monte. Luego ocurre el nombramiento de los 12 apóstoles. Después de eso, la parábola del reino. Luego de eso, la enseñanza acerca de la importancia de ser como niños. Luego, el discurso de los olivos. Luego de eso viene la enseñanza de la igualdad del Hijo del Hombre con el Padre. Eso se encuentra en Juan, capítulo 5, verso 19. Luego de eso se registra el discurso del aposento alto. Entre esos dos, nosotros vamos a encontrar a Juan capítulo 6, del 22 por ahí en adelante. Describe otro de los sermones sumamente importantes que son registrados por Juan. Si usted observa antes de eso, por ahí desde el verso 1 hasta el 14, aparece Cristo alimentando una multitud de personas. Así es que los versos 22 al 29 son los que, junto con el relato de la alimentación milagrosa de esta multitud, algunos 5,000 personas, es el que sirve como escenario para el discurso que Cristo da acerca de Él como pan de vida. No es solamente una pronunciación o un enunciado, es todo un discurso acerca de Cristo como pan de vida. Mientras que los versículos del 60 al 70 describen otro escenario que nosotros podemos leer y comprender más adelante. La perspectiva de Juan en su evangelio era registrar brevemente los milagros de Jesús, como usted ve, del verso 1 al 14, qué ocurrió con ese milagro. Ahora, esos milagros van a ser presentados con explicaciones sencillas, sin mucha palabra rebuscada, porque él lo que quiere hacer es describir el milagro, un milagro sorprendente, como en este caso de alimentar a 5,000 personas en palabras simples, directas, nada pretenciosas, para que aquel lector pueda entender tanto pequeños como grandes. Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, fíjese con cuánta naturalidad, dice el verso 6, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían, y luego dice que las personas que recibieron este pan y estos peces eran como 5,000 personas, de manera muy natural, dándonos a entender a nosotros que este milagro tal vez pudiese ser algo, no tomándolo como algo cotidiano, sino natural para Jesucristo. Ahora, luego que pasan estos 14 versos, Juan describe el milagro, igualmente pasa de describir el milagro de manera tan simple a conectarnos entonces con la palabra de Cristo. Pareciera que el autor está intentando darnos simplemente una introducción a través del milagro para entonces detallar y de manera mucho más fluida y pausada comunicarlos cuál fue el mensaje de Cristo. Y esto es importante. Aunque los milagros revelan el poder divino, son las palabras de Cristo las que definen correctamente quién es Él. Jesús es más que un obrador de maravillas.
es más que un hacedor de milagros. Es más que una persona que tiene un poder. Es el Hijo de Dios. Es el Dios que tiene todo el poder. Y esto no sería completamente entendido si únicamente se queda en los milagros. Son sus palabras los que atraen a la gente hacia Él y los que llevan a la gente directamente a observar la figura de Cristo y a observar a Dios a través de Él mismo. Así es que sus milagros autentican que Él es el mensaje que Dios quería darle al mundo desde el principio. Perdón. Así es que cada uno de sus milagros nos dice que su mensaje viene de Dios. Cada uno de sus milagros nos dice, que su mensaje está conectado con la verdad de un Dios todopoderoso. Así es que esto es importante porque, mis hermanos, las señales y las maravillas no son suficientes para la salvación. La fe viene por el oír, no por el ver. El oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así es que no era para este momento el milagro únicamente, sino qué palabras venían acompañando ese milagro. Así es que luego que la multitud fue alimentada, Cristo nos da una visión del sentir del pueblo y hacia dónde Él los quería conducir. La multitud a la que alimentó Jesucristo, nunca cuestionó el poder de Jesús, disfrutó personalmente de sus beneficios y de sus bendiciones, pero cuando se trataba de sus predicaciones, algunas veces se notaba indiferente y en otras ocasiones más adelante posiblemente pudiésemos adjudicar el adjetivo de hasta hostiles. Sí, Jesús había exhortado a la multitud a creer. Busqué el capítulo 6, el verso 29. No es solamente los milagros, sino crean a las palabras que yo les estoy diciendo. Específicamente ellos querían que Jesús repitiese ese espectáculo de la multiplicación. Repitiese el espectáculo de ver un milagro o alguna maravilla como lo habían experimentado hacía poco. Así es que esto nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Muchas veces por las declaraciones que ellos hacían, como nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan que les dio de comer Moisés, en el caso de los que ellos decían, en lugar de adorarlo como el Mesías, lo que estaba tratando de hacer esta multitud, querían continuamente una demostración de milagros, una demostración de señales, una demostración de algo así como un espectáculo que saciara no solamente su curiosidad, muchas veces también una necesidad de alimenticia. Sin embargo, querían que continuamente el cielo les brindara pan para comer, para saciar sus estómagos y no necesariamente su corazón. Como había hecho Moisés cuando proveyó en el desierto para el pueblo de Israel mientras anduvo errante luego salir de Egipto, este es el mismo corazón del pueblo de Israel en el siglo I frente a Jesucristo. El maná en el desierto para toda una nación que había que recogerlo diariamente
porque escaseaba, o no se podía guardar porque se podría, o no podía agarrarse de más porque había que ser justo en la ración que le tocaba a cada uno. Este es el tipo de pan perecedero que ellos estaban buscando. Así es que no necesariamente estaban detrás de Jesucristo para poder saciar la multitud, estoy hablando su necesidad de Dios en el espíritu, sino porque querían saciar su curiosidad y su cuerpo. En efecto, eso era lo que los judíos de aquella época esperaban cuando Jesús viniese. Alguien que pudiese saciar su necesidad, alguien que pudiese resolver el asunto gubernamental, alguien que pudiese dar alguna solución a la corrupción dentro del templo. Así es que cada una de estas personas que en multitudes seguían a Cristo necesariamente estaban anhelando y aspirando que el Mesías cubriera sus necesidades físicas, sus necesidades económicas, sus necesidades gubernamentales y no aquello que él estaba viniendo a dar. Así es que, entonces la multitud, ¿qué hace? En el verso 34, hacen como una especie de reto a Cristo, como una especie de prueba. Si él era el Mesías, supliría sus necesidades de comida por siempre. Sin embargo, Jesús no tenía intenciones de gratificar ningún tipo de capricho materialista o mundano. Hacerlo hubiese significado asumir el papel de líder político o social que el Mesías acababa de rechazar hacía algunos versos antes. En el verso 14 y 15, cuando lo comienzan a proclamar, no estaban buscando o no estaban proclamando un Mesías espiritual, un Cristo como rey de reyes en sus corazones y un rey de reyes sentado en el trono y dirigiendo el templo. Así es que Cristo pasa a decirle, de cierto os digo, para resaltar la importancia de lo que estaba a punto de decir, le sorprendió por su mala interpretación, le reprendió por su mala interpretación del maná en el desierto, y esto lo manifiestan ellos de 4 maneras diferentes. Mire, primero, ¿qué mala interpretación tenían ellos acerca del maná? Primero, dijeron, nos lo dio Moisés. Así es que para ellos, Moisés estaba por encima de lo que había ocurrido en el desierto. Fue por causa de Moisés. Él está por encima de la obra milagrosa de haber recibido pan, maná del cielo. Así es que Cristo tiene que corregirle. No fue Moisés, fue el Padre. En Éxodo 16:14 dice, el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. Así es que Moisés solamente confió en las instrucciones de Dios para reunir el maná, y los israelitas cuando lo vieron entonces recogen. Pero ni Moisés tuvo nada que ver, sino su obediencia, ni el pueblo tuvo que ver, sino con la acción de recoger el maná. El maná provino de Dios, hacia el que el pan que descendió del cielo provino de Dios. Segundo, el maná no era el pan verdadero. Jesús le dijo, mi Padre les dará ahora el verdadero pan del cielo, lo que significa que el maná había sido solamente una representación del verdadero pan del cielo que habría de venir para saciar no solamente al pueblo de Israel, sino a
todos los pueblos del mundo. En el tiempo presente, Él los da. ¿Cuándo? Ahora. Indica que el verdadero pan no era el maná del pasado, sino que el Padre Celestial estaba dando en ese preciso momento un verdadero pan. O sea, el anterior había sido una muestra, pero el verdadero es el que se les da ahora, el genuino, el real, es la palabra que utiliza Juan en el Evangelio. Así es que aunque el maná era el pan suplido por Dios, tan solo era una clase de pan que presagiaba y anunciaba el pan verdadero que finalmente descendió del cielo, que ese es Jesucristo. Número 3, el pan daba vida física, pero el verdadero pan del cielo, que viene del reino de Dios, que viene del reino de los cielos, es aquel que ha descendido de Dios y que da vida espiritual al mundo. Como ocurre siempre en el Evangelio de Juan, la vida se refiere a la vida, no a la vida temporal, no a saciar nuestro cuerpo temporal, sino a una vida espiritual que sustenta nuestra alma y nuestro espíritu, y esa vida espiritual solamente proviene de Dios. Así es que yo soy el pan de vida. Jesús lo declaró y dijo más: nuestros padres comieron pan y tuvieron hambre. Nuestros padres comieron del pan en el desierto y murieron. Nuestros padres comieron el pan en el desierto, pero ninguno de ellos pudo sobrevivir para ver este día. Ahora, yo soy el pan de vida, declaró Jesús en el verso 35 del capítulo 6. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que, número 4, a diferencia del maná dado solamente a Israel, el pan verdadero del cielo, el que el Padre le estaba dando en ese momento, es el ofrecimiento de vida eterna, de sustento para el alma y el espíritu para todo aquel que crea, sin importar nacionalidad, raza o etnia, sin importar momento ni espacio. Un pan para dar vida a todos los seres del mundo. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está evidenciando Juan que escribe para todos, tanto gentiles como judíos. Y esta declaración en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versos 1 y 2, lo podemos nosotros entonces conectar con aquello que Jesús está diciendo y está evidenciando en este discurso del pan de vida. De modo que si Jesús era el pan verdadero, enviado por Dios y por lo tanto infinitamente superior a Moisés, entonces el anhelo de la multitud por ver más pruebas expuso sus malas motivaciones, su ignorancia de las escrituras y obviamente no tenían en perspectiva lo que el verdadero Mesías había venido a realizar. Así es que si ellos estaban en ignorancia y no tenían una comprensión completa de la labor del Mesías, entonces no solamente necesitaban pan de vida, sino que también necesitaban luz. En el capítulo
eh, 8, versos 12 en adelante, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente un capítulo después, nosotros vamos a ver a Jesús sanando a un ciego y dándole la luz que él estaba esperando. De nuevo, de manera muy rápida, Juan nos relata qué ocurrió. Capítulo 9, verso 2 al 7. ¿Qué ocurrió con este milagro? Ahora, cuando relata un capítulo antes cómo él se presenta como la luz del mundo, nos habla a nosotros desde el capítulo 12 hasta el verso 21. Otra vez, el milagro es evidencia de que las palabras de Cristo vienen de Dios. Amén. Así es que dice que cuando Cristo se presenta como la luz del mundo, lo hace en un momento y en un lugar sumamente importante y relevante para esta declaración. Muy pertinente las palabras de Cristo. Aquí vamos a ver una de las características de este libro, Jesús dándole sentido a las fiestas. Así es que las fiestas no solamente existen por tradición, por cultura, para cumplir con las reglas judaicas, sino para que fuesen un anuncio, una previsión de lo que estaba a punto de ocurrir en la figura de Jesucristo. Así es que estas palabras las habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Así es que no nos ha de sorprender que en ese mismo lugar que Jesús frecuentaba para comunicar y para enseñar, este lugar de las ofrendas, allí mismo encontrarse a una mujer que solamente depositó 2 monedas, es el escenario de confrontación del Señor con los líderes del lugar, y ese es el lugar específico donde la gente va a depositar sus ofrendas. La referencia no es a un edificio, sino un lugar que está dentro del edificio. Y ese lugar tiene como unas especies de cajas, son como 13 cajas con una forma de trompeta. Y en esos lugares se levantan las ofrendas. Están ubicadas en una sección del templo que daba o se le conocía como el patio de las mujeres, no porque fuese el único lugar, sino que era el lugar más adentro del templo donde las mujeres podían llegar o estar. Así es que los hombres estaban cerca, las mujeres podían llegar hasta ese lugar, que es por eso se le llamaba el patio de las mujeres, y desde ese lugar se podía escuchar en los lugares más adentro del templo cualquier cosa que se hablara allí. Así es que si Jesús iba al patio de las mujeres, y allí es donde observa a esta mujer entregando sus ofrendas, es allí donde tiene un par de discusiones con los miembros de los líderes religiosos, y es allí donde enseña algunos de sus discursos. Quiere decir que todo el mundo tenía, tanto hombres como mujeres, podían escuchar lo que Cristo estaba diciendo. Cada caja de las ofrendas tenía una designación para saber cómo se iba a utilizar el dinero, los impuestos del templo, las ofrendas variadas y todo este tipo de cosas. Así es que es un lugar importante. Fue en este lugar donde Jesús, en el patio de las mujeres, sostuvo unos cuantos diálogos con personas, ¿verdad?, que más adelante podemos observar, pero
Es un lugar ideal para la enseñanza y Cristo podemos entender por qué Jesús seleccionaba este lugar porque era un lugar público y transitado. El Sanedrín se reunía en un lugar cercano, pero allí no transitaba nadie. Así es que es preferible este lugar donde mujeres, posiblemente niños pequeños y otras personas llegaban no solamente a depositar sus ofrendas, sino para recibir instrucción. En el verso 12 dice, otra vez les habló de Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la segunda de las 7 declaraciones de yo soy, el Evangelio de Juan, y revela diferentes facetas de la naturaleza de Cristo como Dios y su obra como Salvador. Escuche bien, Juan había usado ya la metáfora para describir a Jesús como luz. Si usted recuerda, en el capítulo 1, verso 4 específicamente, Cristo es presentado como luz. Pero ahora viene Juan a detallar cómo Cristo es la luz del mundo. Si usted observa los salmos, si observa Isaías, si observa Ezequiel, si observa Habacuc, si observa el libro de Apocalipsis, vamos a ver esta analogía y esta metáfora de Cristo y del Dios como la luz del mundo. En el Salmo 27, verso 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Verso 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos para comer mis carnes, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. O sea, la luz cegadora de Cristo para obstaculizar el mal. Dios es luz y salvación. Dos cosas importantes juntas de la persona y el trabajo de Cristo, ser luz y ser salvador. Ahora, si nosotros vamos a lo que dice en Primera de Juan capítulo 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y el que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Así es que Juan está reiterando que Cristo es luz. En Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Así es que desde Salmos, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, vamos a ver esta relación de Dios y presentándose como la luz. Así es que cuando Jesús dijo ser la luz del mundo, claramente está afirmando que aquel que habría de ser la lumbrera de la ciudad nueva, que aquel que habían estado cantando en el libro de los Salmos y que aquel de quien se dijo sería luz a los pies, es él mismo. Amén. No solamente es el Mesías enviado por Dios como luz para las naciones, sino que también era el Mesías que traería la luz y la salvación al mundo en condenación, no solamente para el pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos
a Jesús hablando esto es sumamente importante porque lo hace durante las fiestas de los tabernáculos. Y ahora les voy a explicar. Durante esta fiesta habían unos ciertos ritos que se realizaban durante el día, y durante la noche entonces se celebraban otra especie de rituales para conmemorar la salida del pueblo de Israel. Esas son las fiestas de las campañas, o la fiesta de tabernáculo, o la fiesta de la ceremonia, ¿verdad? De los tabernáculos. Cada uno de los días había y se realizaba algunas liturgias, ¿verdad? Con esto, en este mismo patio, las mujeres, la ceremonia diaria había que vertir agua, y por la noche entonces se daba la ceremonia para alumbrar con lámparas. En el mismo patio de las mujeres en que Jesús alabraba, se alumbraban 4 grandes candelabros para iluminar el cielo como si fuesen reflectores. Su luz era tan brillante que algunos historiadores y fuentes judías antiguas declaran: no había un patio en Jerusalén que no reflejara su luz. Ahora, ¿qué era lo que conmemoraba la fiesta de los tabernáculos? Primero, la salida de Egipto. Como Dios había sacado milagrosamente al pueblo de Israel y los había sacado con mano poderosa de la nación de Egipto. Número 2, cómo Dios los había sustentado y los había guiado por el día columna de nube y en la noche una columna de fuego que iba guiando al pueblo de Israel en medio de la oscuridad del desierto. Número 3, cómo este Dios que los había sacado de Egipto y que los había guiado por el desierto, les había ordenado preparar una cabaña, un tabernáculo, una tienda de adoración. Y en esa tienda de adoración, la luz de Dios había llenado el templo. Así es que la columna de fuego por la cual Dios guió al pueblo de Israel por el desierto para que no se perdiesen, la luz para recordar cómo la gloria de Dios había llenado el tabernáculo. Ahora, en la persona de Cristo y celebrando esta fiesta sumamente importante para el pueblo de Israel, Él dice: yo soy quien les guió por el desierto. Yo soy la gloria que llenó el tabernáculo. Yo soy Cristo, la luz del mundo, la gloria de Dios, una vez más en el templo, pero ahora para iluminar sus corazones, para iluminar su mente, para iluminar su entendimiento entenebrecido acerca de toda la ley, para demostrarles qué era lo que Dios el Padre quiso a través de darles la ley. Solamente sombra, solamente una imagen. Este es el momento de mirar como a cara descubierta qué es lo que Dios ha querido hacer. Así es que iluminar viene para dar entendimiento. Iluminar viene para dar guianza. Iluminar viene para abrirles los ojos y que crean. Por eso, un capítulo después, vemos a Cristo en el libro de Juan sanando a un ciego. Vengo para que sean alumbrados. Estoy aquí para hacer la luz que les guíe. Estoy aquí de nuevo para alumbrar el templo que ha estado en tinieblas por tanto tiempo. Él usó esa celebración para anunciar el hecho de que Él es
la luz del mundo. Estaba enseñando en este lugar de las mujeres justo después de esta fiesta de encender las velas, de encender los candelabros. Tal vez estaba de pie al lado de uno de esos magníficos candelabros cuando declaró a todos los que estaban allí reunidos: soy yo la luz del mundo. Mire, durante esta fiesta, era una fiesta tan memorable y tan solemne que aún el pueblo y los líderes danzaban recordando lo que Dios había hecho con ellos. Era una celebración duradera y durante la noche se sostenían antorchas ardiendo. Imagínense todo Jerusalén lleno de luz en la noche para simbolizar y recordar ese momento en que Dios a través del desierto los había guiado y ellos habían tenido la oportunidad de ver por dónde iban y de ver ese tabernáculo majestuoso lleno de la luz de la Shekinah de Dios. Cantaban canciones y en el trasfondo se adoraba a Dios y se adoraba a Adonai por las cosas que habían hecho. Así que este anuncio sorprendente de Cristo de ser Él la luz del mundo tuvo que haber dejado a más de uno en silencio, esperando por qué Jesús decía en el desierto: yo soy. En el tabernáculo, yo soy. Y ahora estoy aquí para ser la luz del mundo. Pero a diferencia de los candelabros fijos y temporales, Jesús es una luz que no se apaga. Aquellos candelabros había que mantenerlos encendidos, al igual que la fiesta del Hanukkah, había que mantener aquellos candelabros encendidos. La luz para ser guiada en el templo no se podía apagar. Sin embargo, nadie tendría que vigilar que aquella luz se apagara o no. Tal como Israel siguió la columna de fuego en el desierto, así Jesús llamó a hombres a seguirlo. El que sigue a Jesús como Él prometió, jamás andará en tinieblas de pecado, en las tinieblas del mundo y de Satanás, sino que tendría la luz que produce, que lleva y conduce a la vida eterna. Nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad, mis hermanos, en oscuridad de entendimiento, en oscuridad de razón, en oscuridad espiritual. Así que este mundo que ha sido eclipsado por la sombra del pecado, por la razón trastocada, las personas que están perdidas en este mundo hoy piensan que tienen mucho entendimiento y razón, y que no solamente eso, sino que es fácil de encontrar la verdad. Debido a esta ceguera espiritual, hoy nosotros vemos cómo grandes personas tropiezan. Sin embargo, esta penumbra en la que está el mundo atrapado, en esta mortalidad e idolatría de los falsos dioses de este mundo, puede ser subsanada únicamente con el mensaje que alumbra el entendimiento y que quita la ceguera de los ojos de los hombres. Jesucristo es la luz del mundo. En la Biblia, los pecadores son los que la Biblia identifica como aquellos que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, dice Proverbios capítulo 2, verso 7. En consecuencia, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan, pero no tienen excusa para su necedad. Ya Cristo ha sido anunciado y ha sido presentado él mismo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, la luz del mundo y el pan de vida. Así es que nuestro norte es predicar a ese Cristo como luz. No nos podemos desviar a pretender concordar con el mundo. Él es luz y Él es veraz. Todo lo demás que se ha presentado con falsedad representa oscuridad y mentira. Así es que Él es la luz del mundo. Y así tenemos a Cristo dándole sentido a la fiesta de los tabernáculos en Él.
Amén. Bien, mis amados hermanos, ya para la próxima semana estaremos viendo otros 2 de los milagros y conectándolos con los yo soy para que podamos observar a este Cristo, Dios Todopoderoso, que es para nosotros eterno, que es preexistente y que estaba anunciado desde antes que nosotros pudiésemos entender que nos había llamado y que nos había colocado en la senda de la verdad. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos verles el domingo. Les pido a mis hermanas, la pastora Delma nos comunica que este próximo sábado 20 de marzo, desde las 10 de la mañana, habrá retiro del Ministerio de Mujeres. Amén. Así que si usted va a estar presente y quiere participar de esta actividad, puede enviar un mensaje de texto al 787-914-5019. 787-914-5019. Y ahí se registra y comparte con el Ministerio de Mujeres de Centro de Discipulado Mundial este sábado, 20 de marzo. Así que mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y nos vemos entonces, si Dios permite, este próximo domingo, y el próximo martes tenemos una cita para estar una vez más todos conectados. Dios les bendiga.